Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5, nos dice la Escritura: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En nuestro último sermón estuvimos viendo cómo la visión del río de agua de nuestro texto identificaba al Espíritu de Cristo. Fue el Señor, cuando estuvo en este mundo, quien, hablando de sí mismo, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él representaba también la peña de Oreb, que recordaréis en el desierto cuando los israelitas estaban sedientos y clamando por agua, como Moisés tocó la peña y salieron aguas en abundancia para saciar al pueblo de Israel. De manera que Cristo continuamente en las Escrituras se presenta como el agua viva que da la vida. Y este río de Apocalipsis aparece saliendo del trono de Dios y del Cordero para cumplir en toda su dimensión aquella promesa que se hizo al pueblo de Dios desde tiempos antiguos, que en Cristo estaba la vida. Con la victoria de Cristo en la cruz, fue en el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo y fue cumplida la promesa, y el río de agua de vida comenzó a fluir y se abrió la fuente de agua viva para proclamar el Evangelio a las naciones, de manera que lo que antes estaba restringido al pueblo de Israel y a sus fronteras físicas, en Pentecostés hubo una eclosión y el Evangelio se empezó a divulgar hasta los confines del mundo conocido. Así que pecadores redimidos de esas naciones fueron añadidos a la Iglesia, y es de ellos de quienes ahora se nos está hablando aquí en Apocalipsis. Son ellos los que están recibiendo en una medida desconocida y deslumbrante todo el torrente de bendiciones de Dios que supone el recibir este río de agua viva con todo lo que eso va a producir. Dice Matthew Henry, comentando este texto: todos los arroyos del consuelo terrenal están llenos de fango, pero el río de vida es refrescante y es limpio. Da vida y preserva la vida a los que beben de él, y así fluirá para siempre. Indica las influencias vivificantes y santificadoras del Espíritu Santo según se dan a los pecadores por medio de Cristo en esta nueva creación. Este árbol que se menciona aquí era un símbolo de Cristo y de todas las bendiciones de su salvación, y las hojas para sanar a las naciones significan que su favor y presencia suplen todo el bien a los habitantes de este nuevo mundo que se detalla aquí en Apocalipsis. El diablo no tiene poder, no puede desviar ni puede perturbar a los santos en el servicio a Dios. Y además aquí se habla como uno para referirse a Dios y al Cordero. Esto es el resumen que Matthew Henry hace de todo ese texto, y donde nosotros vamos a entrar ahora para desgranarlo con ayuda de algunos grandes teólogos de la fe reformada, para ver qué es lo que nos quiere decir aquí nuestro texto. Podemos ver estos símbolos aportando y apuntando a la multitud de bendiciones que tenemos en Cristo, todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz y que disfrutaremos en la eternidad, porque lo que Cristo hizo en la cruz para la salvación de nuestras almas y de nuestros cuerpos tiene su máximo esplendor cuando lleguemos al reino de los cielos. Tenemos que hacer un breve recuento de qué es lo que ocurría en Edén para hacer un comparativo con la situación en la que se encuentran los redimidos que se nos narran aquí en nuestro texto de Apocalipsis. Tenemos que hacer un comparativo entre Edén y este nuevo Edén, porque en Edén se nos habla de dos árboles: el árbol de la vida por una parte y el árbol del conocimiento del bien y del mal por otra. Son dos árboles distintos. La gente siempre piensa en un árbol, pero resulta que eran dos. Y debemos recordar que en el momento en el que Adán y Eva son creados, no solamente tienen libre albedrío, es decir, pueden elegir lo que quieran respecto a su destino eterno, el morir o el vivir, pueden elegirlo, solo ellos. Pero además de tener libre albedrío, por tener libre albedrío, están sujetos al pacto de obras, por el cual, si desobedecen, morirán directamente. Esto significa
que no serían salvos por la fe. Ellos no estaban allí siendo salvos por la fe, ni obtendrían la vida eterna por la fe, no. La obtendrían por la obediencia a Dios, que es el pacto de obras. No necesitaban de la fe para ser salvos, porque no habían pecado. Pero sí que estaban sujetos, en cuanto a su comunión con Dios, a que su obediencia fuera perfecta para mantener esa comunión y esa relación con Dios y disfrutar de todo lo que en Edén Dios creó para el bien y para el disfrute del hombre. ¿Qué es el pacto de obras? Vamos a detallar 3 aspectos importantes que afectan a este pacto de obras tal y como se establece desde Génesis, y luego vamos a ver los impactos que tiene en Apocalipsis. En el pacto de obras vemos 3 partes o 3 secciones. La primera son quienes firman el pacto, porque todo pacto es un convenio. Cuando uno vende o compra o hace cualquier cosa, es un convenio que se establece entre 2 personas. Pero en este caso encontramos al Dios Trino, Rey de reyes y Señor de señores, soberano absoluto del universo, y a Adán como representante de la raza humana. Representante de la raza humana. Por lo tanto, todo lo que ocurra con Adán directamente afecta a todos sus descendientes, de manera natural. En segundo lugar, vemos la condición por la que se estableció este pacto, y la condición del pacto era obediencia absoluta. El mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no era ni más ni menos que obediencia. No es que la fruta estuviera podrida y si te la comes te envenenabas, no, era un asunto de obediencia. En tercer lugar aparece el castigo. El castigo era la muerte en el sentido más amplio imaginable. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. La muerte, esto es lo que implicaba desobedecer lo que Dios había establecido. Y no solo era la separación del cuerpo y del alma como nosotros tenemos asociados por nuestra experiencia. Era la separación del alma con Dios. Que esto es terrible. Esto es terrible. Esta es la condenación. La pregunta que nos debemos hacer es cómo afecta este pacto de obras a toda la raza humana, a todos los descendientes de Adán. Y también, ¿este pacto de obra tiene validez hoy? ¿Hoy está en vigor el pacto de obras? Los arminianos y gran parte de los que se llaman cristianos mantienen que este pacto fue abolido completamente, que ya no existe el pacto de obras, que solamente tuvo que ver con lo que ocurría en Edén. Pero tenemos que decir que no estamos de acuerdo en absoluto con ese criterio. Las demandas de perfecta obediencia aún están en vigor para aquellos que no aceptan la justicia de Cristo, porque es la ley la que les va a juzgar. Por lo tanto, evidentemente que están sometidos al pacto de obras. ¿Alguien se puede salvar si cumple con el pacto de obras? Pues evidentemente. Si cualquier persona guarda absoluta obediencia a la ley, absoluta obediencia, en lo que dice, en lo que quiere decir, en sus obras, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus omisiones, si todo lo guarda absolutamente, puede ser salvo por ese pacto de obras. El problema es que esto es imposible para el hombre. Es imposible. Por la propia corrupción innata que ya existe en la naturaleza. Es imposible que pueda llegar al reino de los cielos a través de sus obras. El apóstol Pablo en Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, y la ley lo que nos hace es mostrarnos la intensidad y dimensión del pecado que está en nosotros. Sin embargo, aunque el hombre no pueda cumplir con la ley, la condición permanece. No porque no podamos cumplirla se nos exime, no, la condición permanece. Sin embargo, no tiene ninguna aplicación para aquellos que están en Cristo, porque Él sí que cumplió con absolutamente todo lo que demandaba la ley de Dios perfectamente. Y nosotros que estamos en Cristo somos presentados delante de Dios como habiendo cumplido por medio de Cristo todo lo que se demandaba. Por otra parte, en cuanto al árbol que aparece con el nombre de árbol de la vida, estaba de algún modo relacionado con el don de la vida. El árbol y su fruto nos muestran un símbolo de la vida. Es como el sello de la vida. De la misma manera que el árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía poder en sí mismo para dar conocimiento, había otras cosas detrás. De la misma manera también en el árbol de la vida hay otras cosas detrás que daban la vida y que eran un símbolo, y que el árbol manifiesta un símbolo de la vida.
Por tanto, cuando Adán desobedeció y cayó, se vio privado de la vida y de todo lo que la vida en comunión con Dios podía proporcionarle. Esto es lo que empezó a afectar su desobediencia. En Génesis 3:22 leemos que dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces Dios expulsa a Adán y Eva del Edén. Así que vamos a analizar un poco más en profundidad este aspecto que tiene que ver con la caída, su repercusión, su trascendencia y todo lo que encontramos que Cristo hizo para barrer por completo todo lo que el pecado hizo en la vida del hombre. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza del primer pecado que tuvo Adán. Vamos a ver dentro de esta naturaleza el impacto. Desde un punto de vista natural, puede decirse que el primer pecado del hombre consistió en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero como decía antes, no es que por comer del fruto adquiriese una naturaleza corrupta, porque el fruto no estaba corrompido, el fruto no estaba contaminado, el fruto no podía envenenar. No sabemos qué clase de árbol era, pero desde luego no es ninguno de los que conocemos, porque Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, y el árbol de la ciencia del bien y del mal y el de la vida allí se quedaron. No hay más descendencia de esos árboles. No había nada que fuera dañino en el fruto del árbol como tal, para que al tomarlo se contaminase el ser humano. Comer del árbol no hubiera sido pecaminoso, salvo porque había un mandato explícito de Dios. De manera que lo malo o lo dañino que que recae sobre el hombre no era producto de comer el fruto en sí como fruto, sino que era producto de la desobediencia. De manera que fue una prueba de obediencia a la que Adán fue sometido. Y además Dios no da ninguna explicación a esta prohibición. No nos dice por qué prohibió y qué razones hay por las que prohibió esto. Simplemente lo prohibió. Adán tenía que demostrar su agrado, su disposición en someter su voluntad a la voluntad de Dios con obediencia total. Esto es lo que debería haber hecho. Y entonces llegamos a lo que es la esencia del pecado. El primer pecado del hombre se manifiesta realmente de una manera transparente. La esencia de aquel pecado consiste en el hecho de que Adán se colocó en oposición directa contra Dios. Dios, el creador, el Señor y sustentador del universo, da un mandato explícito, específico. Y Adán, que tiene libre albedrío, toma su decisión. Y es que no admite que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer y de qué puede comer o de qué no puede comer. Y Adán, que tiene libre albedrío, determina qué es lo que va a hacer. Así vemos cómo Adán se pone en oposición directa contra Dios, rehúsa someter su voluntad a la de Dios, impide que Dios determine el curso de su vida y se quiso desligar de todo lo que Dios había determinado para el futuro, porque quiso hacerse caso a sí mismo. El hombre, por tanto, se separó de Dios y actuó como si poseyera determinados derechos en contra de Dios. Es la frase que hoy también encontramos: es que es mi derecho, es que soy yo. Y ahí encontramos una serie de justificaciones que el hombre quiere poner delante de Dios para defender su posición. La idea de que el mandato de Dios estaba invadiendo los derechos del hombre es lo que estaba en la mente de Eva cuando, contestando a la pregunta de Satanás, añadió: ni le tocaréis. El Señor le dijo que no comiesen del árbol, del fruto del árbol. Y cuando la serpiente le pregunta, Eva no solamente dice que tenían prohibido tomar del árbol, sino también tenían prohibido tocarlo, cosa que el Señor no les había dicho. Es evidente que Eva quiso hacer una precisión en el hecho de que el mandato de Dios era poco razonable. O sea, no solamente no podemos comerlo, sino tampoco tocarlo. Esto lo añadió Eva, pero eso es lo que estaba en su mente. O sea, quería tener todos los argumentos en contra de Dios. La duda, por tanto, que introdujo Satanás hizo su aparición en el corazón humano, y nos encontramos con distintos elementos que forman parte del primer pecado del hombre. El primero afectó su intelecto, afectó su mente,
y se manifestó con gran incredulidad y orgullo, porque no creyó a Dios y encima se puso por encima de Dios. En segundo lugar, afectó a su voluntad, porque quería ser como Dios. Aquí tenemos al hombre. Y en tercer lugar, afectó a sus afectos. Una rebelión contra Dios porque amaba más el fruto del árbol que obedecer a Dios. Así que afectó a la mente, al corazón y a la voluntad. El ser completo del hombre. En segundo lugar, vamos a ver el primer pecado del hombre, cómo se produjo en medio de esta tentación en la que cayó. Y vemos cuál es la estrategia del tentador, cuál es la estrategia de Satanás. Porque la caída del hombre se produjo como consecuencia de que Satanás sembró en la mente de Eva las semillas de la desconfianza y de la incredulidad. Esto es lo que sembró, semillas de desconfianza y de incredulidad. Con que Dios os ha dicho, y empezó a argumentar. Aunque la intención de Satanás sería hacer caer a Adán, que era la cabeza del pacto, se dirigió a Eva, especialmente por tres razones. La primera, porque Eva no era la cabeza del pacto y por lo tanto no tenía el mismo sentido de responsabilidad que sí que tenía Adán. La segunda, ella no había recibido el mandato de Dios directamente de que no tomase del árbol, no, lo recibió a través de Adán. Por lo tanto, a la hora de exponerle este argumento a Eva, ya que no había recibido el mandato directamente de Dios, la hacía más vulnerable a que creyese las palabras de Satanás. Y en tercer lugar, con total seguridad, Eva era el agente más efectivo para llegar hasta el corazón de Adán y convencerle de que eso es exactamente lo que tenía que hacer, tomar también de la fruta. Así que vemos cómo el camino que siguió Satanás queda absolutamente claro. Queda claro cuál es su objetivo. En primer lugar, siembra la semilla de la sospecha, poniendo dudas sobre la buena intención de Dios y sugiriendo que su mandato, el mandato de Dios, era un atropello para la libertad y los derechos del hombre. Mi libertad, mis derechos. Pues ahí los tienes, tu libertad, porque eres libre, Adán. Adán es libre. Cuando Satanás percibe por la disposición de Eva que la semilla de la duda ya había forjado raíz en su interior, añade la semilla de la incredulidad y del orgullo. Y niega, por supuesto, que la transgresión, que la desobediencia al mandato de Dios tenga como resultado la muerte. Es un absoluto. Porque lo que persigue Dios es que no te conviertas en alguien semejante a Él. Porque cuando comas de esto, serás como Dios, se abrirán tus ojos y entonces entenderás el bien y el mal. ¿Cuál fue el resultado de este primer pecado? Pues tuvo algunos resultados impactantes. El primero, o la primera consecuencia inmediata del primer pecado, fue la corrupción total de la naturaleza humana y la maldición absoluta de toda la creación. Y cuando decimos toda la creación no solamente nos referimos a la tierra, nos referimos al universo. Quedó maldito absolutamente todo por causa de la caída de Adán. El pecado contaminó inmediatamente toda la constitución del ser humano. No dejó libre ninguna parte de su naturaleza. El hombre quedó corrompido en sus facultades, en todas sus facultades, la mente, el corazón y la voluntad, en lo que piensa, en lo que ama y en lo que hace. Todo quedó absolutamente corrompido. A nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel de su voluntad. Todo quedó corrompido. Por eso dice Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Las consecuencias del pecado es que ya no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Nadie se escapa de esta condición, que viene como fruto del pecado de Adán sobre toda su descendencia. En segundo lugar, vemos que esto implicó también la pérdida de la comunión con Dios. El hombre perdió la imagen de Dios en el sentido de la justicia original que Dios le había dado en la creación. Se separó el hombre de la fuente de vida que le suministraba todo lo que necesitaba para su vida sobre la tierra. Y el resultado fue una condición de muerte espiritual. Muerte espiritual. El hombre murió cuando pecó. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2:1
nos recuerda, está hablando a la Iglesia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. Esta es la condición que todos los seres humanos heredan de Adán. No importa que tengan 3 meses, que tengan 30 años, que tengan 100 años, no importa. Esta es la condición en la que todos los seres humanos vienen a este mundo. Son corruptos por ser descendientes de Adán. En tercer lugar, este cambio en la nueva condición del hombre, después de la caída, se reflejó también en su conocimiento. El hombre fue consciente de su propia depravación, y esto se manifestó en un sentido de vergüenza y en el esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros primeros padres para cubrir su desnudez y un conocimiento de culpa que antes no tenían. Por eso el Señor le dice: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te lo ha dicho? Porque Adán, cuando el Señor le llama, en el versículo 10 de Génesis 3, responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho, Adán, que estabas desnudo? Por lo tanto, vemos cómo el pecado ya había afectado al conocimiento y ya había alterado absolutamente toda la naturaleza humana. En cuarto lugar, no fue solamente la muerte física lo que afectó al hombre, sino también la muerte espiritual, lo cual evidenció el terrible alcance que tuvo el primer pecado. Un alcance terrible. Llegó a todos los niveles. El ser humano desde ese momento quedó condenado a volver al polvo del cual había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás. De ahí fuiste tomado y es exactamente ahí donde acabarás. Pablo nos dice que por un hombre entró la muerte al mundo y alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya no hay ninguna excusa para todos los hombres de poder tener libre albedrío, de poder querer orientarse hacia Dios, porque todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y añade también el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna. Estas son las consecuencias del pecado. En quinto lugar, este cambio en la naturaleza del hombre y en su relación con Dios también trajo un cambio de residencia, porque el hombre ya no se pudo quedar en Edén, ya no pudo seguir manteniendo su hogar en Edén, no pudo. El hombre fue expulsado, como todos sabemos, del paraíso, porque este jardín representaba el lugar de comunión con Dios y era símbolo de una vida llena de perfección y de bendiciones que eran reservadas para el hombre si hubiera permanecido en obediencia delante de su Creador, pero no lo hizo. De manera que con la caída el hombre fue expulsado de ese lugar donde vivía en comunión con Dios, con todas sus necesidades satisfechas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de su voluntad. Se le cerró el acceso a Edén y se le impidió acercarse al árbol de la vida, porque ese árbol era el símbolo de la vida prometida en el pacto de obras. Se cerró todo lo que tenía que ver con la relación del hombre y Dios. Realmente la situación del ser humano no puede ser más terrible. Si muchos de los que se llaman cristianos les diese por estudiar las Escrituras y leer Génesis, que es la base desde donde se desarrollan multitud de doctrinas, verían que el hombre está completamente muerto, que es incapaz por sí mismo de hacer absolutamente nada, que viene a este mundo con una naturaleza corrompida, podrida, completamente apartado de Dios, es enemigo de Dios, es hijo de ira y merece solo y exclusivamente la condenación. Esta es la situación del pecado, esta es la situación en la que nos ha dejado el pecado. Adán perdió todo cuanto tuvo en Edén. Perdió su libertad y perdió su vida. Perdió su comunión con Dios y la consecuencia de toda la pérdida es la muerte eterna. Esto es todo el legado y toda la herencia que Adán nos ha dejado. Esta es la herencia. No hay nada en el hombre que pueda hacerle salir de esta situación en la que se encuentra. Y es una situación judicial por causa de la caída y como descendiente que es de Adán. Esa es la terrible situación del hombre, de la que muchos que se llaman creyentes no quieren ni darse cuenta. Todo esto nos sitúa en el contexto de la buena voluntad de Dios, porque esta es la situación del hombre, la desesperación de la situación del hombre, la terrible situación en la que se encuentra, y como contrapartida hay una luz que nos habla de la buena voluntad de Dios hacia con los hombres.
Un Dios eterno quien por su misericordia, su amor, su gracia, su fidelidad y su justicia llevó a cabo por medio de Cristo y por el trabajo todopoderoso del Espíritu Santo una obra para restaurar todo lo que el hombre había derribado. Por eso nos dice la Escritura en Efesios 2:4 que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos unió a Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que Cristo hizo con su muerte. De manera que lo que Adán consiguió, que es llevarnos a todos a la destrucción y a la condenación, por medio de Cristo, nos enlaza directamente con este texto de Apocalipsis, porque Dios nos hizo sentar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Mientras que con Adán tenemos la muerte, con Cristo tenemos la vida. Mientras que con Adán tenemos una naturaleza corrupta, con Cristo vamos a tener naturalezas divinas. Es a esos lugares celestiales que están reservados en los cielos para nosotros lo que podemos disfrutar por toda la eternidad, pero solo aquellos y únicamente aquellos que están en Cristo Jesús. Esta obra de gracia no es para todos los hombres. No es para todos los hombres, está restringida para aquellos que el Padre llamó desde la eternidad. Por eso nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, y hay cientos de textos al respecto, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son estos que le recibieron? ¿Quiénes son? Juan dice, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, porque yo tenga un hijo y yo sea creyente, no quiere decir que mi hijo ya es creyente. Esto para los judíos era difícil de entender, porque ellos decían, todos los que nacen judíos ya son creyentes, porque han nacido judíos. Entonces, si tú tienes un pasaporte de España, pues no eres creyente porque tienes un pasaporte de España. Pues esto es lo que dice aquí el Evangelio, que ni hablar. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Ah, yo soy más listo, voy a hacer que mi hija nazca en Israel, y ella es judía. Tampoco depende de mi voluntad donde yo quiera que nazcan mis hijos, sino que dice el Evangelio, dice Juan, que depende de la voluntad de Dios. Que los hijos de Dios, los que van a llegar a la salvación, depende de la voluntad de Dios, no de la mía, no de mi nacimiento. Así que vamos a ver el impacto de estos 5 puntos que acabo de mencionar, cómo son resueltos por el sacrificio de Cristo y por su resurrección y por todo lo que este libro de Apocalipsis nos desvela. En primer lugar, si la primera transgresión del hombre tuvo la consecuencia inmediata de la corrupción total de nuestra naturaleza y de la maldición de toda la creación, lo que hizo Cristo fue traer paz entre el Dios 3 veces santo y el hombre pecador. Esta es una obra de incalculables repercusiones en el ámbito de la redención y del universo y de todas las criaturas, porque a muchas de esas criaturas Dios las ha llamado para sí, las ha adoptado en Cristo y les ha dado una herencia, la herencia en el reino de los cielos, como herederos de Dios Todopoderoso. De ahí que la Escritura mencione la obra de gracia que Dios llevó a cabo por medio de su Espíritu para traer a la vida aquello que estaba muerto. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nos dice Efesios 2:5 que aun estando nosotros muertos en pecados, cuando estábamos inmersos en lo que la naturaleza de Adán nos había transmitido, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, a mí no se me ocurrió ser salvo, y entonces, como yo quería ser salvo y era una buena persona y hacía muchas buenas obras, el Señor me miró y me dijo, tú te vienes conmigo, tú eres salvo. No. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando en esa situación, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos sacó de la situación en la que estábamos por su determinada voluntad. En segundo lugar, decíamos que la caída implicó también la pérdida de la comunión con Dios, cuya consecuencia es la muerte espiritual. De manera que la Escritura establece que la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Sin embargo, la obra todopoderosa de Dios cambió el rumbo de sus elegidos al mostrar su misericordia, porque el mismo versículo que dice la paga del pecado es muerte, añade, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con lo cual, todo lo que hizo Adán, Cristo lo contrarresta.
y empieza a preparar un camino mucho más excelente que el que Adán tuvo. De ahí que dice la Escritura, o que menciona, la todopoderosa obra de gracia que Dios llevó a cabo por medio de su Espíritu para traer a la vida lo que estaba muerto. Él os dio vida, dice en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él hizo posible lo que era imposible. En tercer lugar, este cambio en la nueva condición del hombre, después de la caída, decíamos que afectó a su conocimiento. En Génesis capítulo 6, versículo 5, se nos narra ahí algunos aspectos de cómo afectó al conocimiento. Se nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Condición natural del ser humano. En cambio, la todopoderosa obra del Espíritu Santo hizo un cambio total. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vemos a lo largo de la enseñanza de la Escritura cómo el Espíritu Santo lo que hace en la regeneración es que renueva el entendimiento. Nos da un corazón nuevo y nos da una mente nueva para ver todo lo que en Cristo nos ha sido dado en este mundo, para que veamos el mundo ya con otros ojos completamente distintos. De manera que lo que Adán consiguió por causa del pecado que afectase al conocimiento, en Cristo este conocimiento es restaurado. En cuarto lugar, hemos visto que no fue solamente la muerte física lo que afectó al hombre, sino también la muerte espiritual. Y el apóstol Pablo en Romanos 5, a partir del versículo 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, sin excepción. Todos. Ratifica la Escritura una y otra vez como la caída de Adán repercutió para toda la humanidad. Sin embargo, una vez más, la todopoderosa obra de Dios impactó de lleno en aquellos que Él llamó desde la eternidad. Acompañarme a Romanos capítulo 5, a partir del versículo 15, donde se hace un despliegue de todo lo que Dios hizo para llevar a cabo su obra todopoderosa, cambiando lo que Adán había hecho y restituyéndolo. Romanos 5:15. Porque nos ha avanzado que por un hombre entró la muerte en el mundo, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora en Romanos 5:15 nos dice Pablo: pero el don, lo que tenemos en Cristo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, quien vino a ser cabeza de aquellos a quienes Dios llamó a la salvación. Dice Pablo: Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para identificar el pecado y para saber de qué estábamos hablando. Y cuando el pecado abundó, Dios hizo sobreabundar la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, y esto se extendió por todo el universo, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Con lo cual, todo el impacto terrible que ocasionó Adán con su caída, haciendo que el pecado sobreabundase en este mundo, Cristo, con su sacrificio, hizo exactamente la contraposición a esto que nos dejó Adán completamente destruido. ¿No es llamado en las Escrituras al Señor Jehová justicia nuestra? Pues aquí tenemos a nuestro gran Dios desplegando su justicia, haciendo que Cristo muera para satisfacer la ley divina. Era imprescindible que nuestro Señor Jesucristo tuviera que morir derramando su sangre, que es la vida, para hacer posible que nosotros que estábamos muertos obtuviésemos la vida. Y por lo tanto nos llevase a la gloria y
nos mostrase en este texto de Apocalipsis, con tantos símbolos majestuosos, todo lo que está preparado para que la Iglesia lo reciba. En quinto lugar, veíamos también cómo este cambio en la naturaleza del hombre y en su relación con Dios trajo un cambio de residencia. El hombre fue expulsado de Edén. De manera que con la caída, el hombre fue expulsado del lugar donde vivía en comunión con Dios y donde tenía todas sus necesidades satisfechas. Se le cerró el acceso a Edén. Había ángeles guardando la entrada a Edén. Se le impidió acercarse por todos los medios al hombre a la entrada a ese lugar magnífico que Dios había creado para el hombre. Pero mediante la obra todopoderosa del Dios Trino, aquel Edén ha sido abierto de nuevo, pero en unas dimensiones colosales. O sea, no tiene nada que ver con el Edén que tuvieron nuestros primeros padres. Es de un nivel muy superior y de incalculables proporciones y bendiciones para el pueblo de Dios. Porque mientras que Adán estaba en Edén bajo el pacto de la fe, bajo el pacto de las obras, y por lo tanto tenía posibilidad de pecar y pecó, nosotros estaremos en el nuevo Edén en base al sacrificio de Cristo, por medio de la fe, y ya es imposible pecar. Es imposible pecar porque los tres enemigos del hombre fueron vencidos en la cruz, que es donde los clavó nuestro Señor cuando murió. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 11, nos dice que en él tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia que nos queda de Adán? No tenemos más que mirarnos al espejo. Nuestro corazón está corrompido, nuestra mente está corrompida, nuestra voluntad está corrompida, nos hacemos viejos y nos morimos. Esa es la herencia de Adán. ¿Cuál es la herencia de Cristo? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto es lo que nos está esperando, que seamos para alabanza de su gloria, que nos unamos con el resto de los redimidos para alabar por los siglos de los siglos a nuestro Señor. Esta herencia en el reino eterno estará exenta del pacto de obras. No habrá la posibilidad de pecar. Lo había con Adán. Con los redimidos no habrá esa posibilidad de pecar. Nosotros estaremos allí no por nuestras obras, no, estaremos por la obra perfecta de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, que se aseguró para todos nosotros la entrada en el reino de los cielos. Se aseguró de que todos aquellos que el Padre le dio no se perdiese ni uno. De eso se aseguró. De manera que el apóstol Pablo en Filipenses 3:21 nos dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Os acordáis del cuerpo de Adán, creado en la más absoluta perfección? ¿Cómo peca? ¿Y qué es lo que transmite a toda su posteridad? Vamos ahora a ver a Cristo. Y nos dice que va a transformar el cuerpo de nuestra humillación, la herencia que hemos recibido de Adán, lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es un impacto colosal. Por eso nos recuerda el texto de Apocalipsis 22 que estamos leyendo, el gran alcance de la salvación que la Iglesia ha obtenido por medio del sacrificio de Cristo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Esto es lo que produce. Este es el símbolo de todo lo que en Cristo nos ha sido dado. Todos aquellos a quienes Dios liberó de la esclavitud del pecado a lo largo y ancho de toda la tierra y a lo largo de toda la historia humana son los que recibirán la vida eterna. Aquí están. Y se evidencia en este símbolo que se menciona en nuestro texto, el árbol de la vida, del que Adán y Eva no pudieron tomar, pero que en nuestro texto aparece como símbolo de la nueva vida que Cristo ganó para los suyos. Un árbol que da 12 frutos, un fruto cada mes, un árbol que es abundante y que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Está hablando en símbolos, que nos muestra todo lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo a lo largo de los siglos para asegurarse que aquellos a quienes Dios Padre llamó, allí estarán. Dice el profeta Isaías, hablando de todo este tiempo, que reinarán, en el capítulo 33, versículo 6, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Ahí estarán todos los elegidos, ahí estarán todos los redimidos. Ya no vendrá Satanás más a tentarnos. Se acabó. Ni el pecado hará su aparición. Se acabó.
ni nuestra naturaleza con sus corrupciones sacará lo más vil de nosotros. Se acabó. No habrá ningún rasgo de corrupción, sino que el mal habrá sido erradicado por aquel que en la cruz clavó a los principados y potestades, triunfando sobre ellas, clavadas en la cruz. Y ahora, en la última escena que nos aparece en este libro, está trayendo a la novia, la iglesia, para hacerla receptora de todas las riquezas de su gracia, en una dimensión incalculable respecto a lo que tenía Adán en Edén, incalculablemente superior. Por eso el profeta Isaías, hablando de dónde estará el pueblo de Dios cuando el reino de Dios se establezca, en el capítulo 66, en el capítulo 60, versículo 11, nos dice: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Y en el capítulo 61, versículo 6, nos dice: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Así que vemos aquí la esperanza que le queda al pueblo de Dios. ¿Cuál es la esperanza? Que de todas las tribus, naciones y lenguas, todos los que han vivido a lo largo de toda la época y la historia del ser humano sobre la tierra, gente de toda condición, pobres, ricos, de América y de Oceanía, de Asia y de África, todos serán, de todos ellos Dios tiene pueblo, que han sido los llamados para esta convocatoria, en la cual todos estarán recibiendo las multitudes de las bendiciones que Dios hace mención en nuestro texto. Todo lo que recibimos en Adán, cómo afectó a toda la raza humana, todo lo que recibimos en Cristo y cómo afecta a la historia de los elegidos de Dios. La paga del pecado, la muerte; la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí se nos habla en nuestro texto todas las bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para que las consideremos, para que nos sirvan de consuelo, de aliento, de guía y de esperanza. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Vamos a terminar en oración.